Hola chicos, ¿cómo están? Habíamos hablado de que les iba a enviar un videito sobre el manejo de vectores y matrices, ¿no? Bueno, no, perdón, matrices, porque ya vectores ya lo hemos visto. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer ahorita es hacerles una explicación sobre el manejo, cómo se hace el uso de las direcciones de memoria, de los espacios de memoria de una máquina, para que quede un poco más claro cómo es el funcionamiento de por qué nosotros tenemos que utilizar ciclos para poder llegar a accesar los diferentes eh, elementos que forman parte tanto de un vector como de una matriz. Y creo que basándonos un poco en la forma como se organiza la información en la memoria de la máquina puede ser un poco más claro, ¿ok? Entonces, para eso lo que hice fue que trabajé en este pequeño diagramita donde lo que yo les quiero mostrar es cómo se hace ese almacenamiento de la información, ¿ok? Entonces, el ejemplo que les quiero mostrar es cómo hemos ido avanzando en el uso de los espacios de memoria cada vez que estamos incorporando nuevos datos a una misma variable, que esto es lo que recibe el nombre de datos estructurados. Entonces, nosotros inicialmente lo que empezamos fue almacenando información en un único espacio de memoria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros generalmente hacemos es decir, voy a almacenar un valor en una variable. Entonces, ustedes colocan, por ejemplo, int valor igual a 15. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo cuando nosotros estamos haciendo esto? Lo que está sucediendo cuando nosotros estamos haciendo eso es lo siguiente. En primer lugar, la máquina, el compilador, viene y sabe que para poder guardar este valor o cualquier otro valor necesita un espacio de almacenamiento. Esos espacios de almacenamiento son estos cajoncitos que es como si nosotros supusiéramos que de aquí para abajo todo esto es un mapa y supongamos un mapa de ubicación de la ciudad de Buenos Aires donde para ir a cada una de estas ubicaciones tenemos que hacer otra vez una dirección o entonces si no sería básicamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que hace la máquina? La máquina dice, bueno, necesitamos un espacio de memoria, ¿ok? Entonces, ese espacio de memoria lo asocia a una dirección de memoria. Aquí les puse en este cajoncito gris que aquí están las direcciones de memoria que corresponden a cada uno de estos cajoncitos. Eso la máquina lo tiene ya totalmente configurado y por eso para nosotros es totalmente transparente. Que viene y dice, bueno, necesito almacenar ese valor, muy bien. Entonces él viene y dice, ese valor que voy a almacenar para mi usuario va a recibir el nombre de quién, de valor. ¿Listo? Estamos. Pero ese valor, ese nombre de esa variable lo tengo que asociar a una dirección. Pero esa dirección está asociada a lo que yo voy a almacenar. En este caso yo voy a almacenar un dato de tipo entero. En Java, los datos de tipo entero se almacenan en 4 bytes. ¿Listo? Entonces, en Java los datos de tipo entero se almacenan en 4 bytes. Entonces, ¿qué es lo que él viene y hace? Busca 4 bytes seguidos y los destina para el almacenamiento de este valor. Entonces, aquí estoy diciendo que cada uno de estos cuadritos es un byte. Y acuérdense que un byte son 8 bits. Entonces ahí viene y dice, aquí en estos 4 cuadritos, ¿sí? Yo lo que voy a hacer en un momento dado es almacenar un valor. ¿Cuál es ese valor? Entonces aquí en estos 4 supongamos, voy a ver, me dice, voy a almacenar, voy a ver acá, inicio, voy a
Ok, déjame ver qué es lo que quiero hacer aquí. ¿Listo? Y ahí almaceno el valor que se llama ¿quién? 15. Pongámosle colorcito. Pongámosle colorcito para que se vea mejor. Entonces, en este espacio de memoria, ¿listo? Que ocupa 4 bytes, voy a almacenar, ¿sí? El número 15, donde aquí me equivoqué y el tamaño no es aquí, sino acá, que había puesto 4 bytes. ¿Listo? Y la dirección de memoria para él inicia en el número 2144. Y como él automáticamente sabe, ¿sí?, que ocupa 4 bytes, la siguiente vez que yo le diga que voy a almacenar un valor que puede ser un dato de tipo carácter, ¿sí? Por ejemplo, es un carácter, lo voy a llamar letra y voy a almacenar la A, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Él viene y dice, bueno, aquí ya tengo almacenada número 15. ¿Listo? La siguiente vez, ¿qué va a suceder? Él dice, bueno, necesito una dirección de memoria para almacenar un dato de tipo carácter, ¿sí? Entonces, los datos de tipo carácter, ¿qué tamaño tienen? Tienen un tamaño de 2 bytes. ¿Listo? Es un dato de tipo carácter. ¿Cómo se va a llamar la variable? La variable se va a llamar letra. Entonces, él lo que va a hacer es buscar una dirección donde tenga disponibles esos 2 bytes. Como ya yo sé, como ya el computador sabe, ya máquina sabe que para almacenar este dato valor, él utilizó estos 4 bytes. Si él lo va a trabajar, si él va a almacenar este nuevo valor aquí, él ya sabe que no pueden, la única forma para poder almacenar inmediatamente después es donde ya terminan los espacios de memoria que están ocupados. Y él ya verifica aquí, dice, bueno, entonces en este momento yo aquí voy a almacenar, ¿cierto?, un nuevo valor, cambiemos el color, ese nuevo valor es un carácter que se llama ¿quién? A, y él dice, bueno, la dirección donde yo empiezo a almacenar este nuevo variable es la dirección 2148. ¿Listo? Y el contenido de ello es la letra A. ¿Ok? Teniendo en cuenta esto, que es lo que sucede en la máquina, miremos qué es lo que pasa cuando nosotros vamos a almacenar un dato de tipo o un dato de tipo vector, que es un dato de tipo ¿quién? Estructurado. Entonces, la máquina ya reconoce las direcciones, hasta dónde va, dependiendo de lo que yo vaya a almacenar, y ya sabe cómo moverse dependiendo de ese tamaño, cuántos bytes se tiene que desplazar de un lado a otro cuando quiere hacer un almacenamiento. Supongamos que en este dato de tipo vector yo voy a almacenar un vector de caracteres. ¿Listo? Cuando nosotros hacemos así en este momento, ¿qué sucede? Él sabe que tiene que reservar espacios de memoria para caracteres, donde esos espacios de memoria para caracteres, por la forma como nosotros ya definimos tipo de dato estructurado, tienen que ser continuos. ¿Qué sucede? Él viene, verifica y dice, espacios continuos tengo, pero no los aparta. ¿Por qué no los aparta? Porque él debe saber exactamente cuántos espacios va a usar. Entonces, por eso es que ahí nosotros tenemos que instanciarlo y decir, bueno, ya sabes que voy a utilizarlo, ya verificaste que tienes espacios. Ahora necesito saber si los que tienes son suficientes. Y es cuando les ponemos es igual a un new char, pongamos 4. ¿Listo? Punto. Entonces, ¿qué es lo que la máquina en ese momento ella entiende? Ella entiende que va a guardar 4 espacios de memoria seguidos, donde en cada espacio de memoria va a almacenar un dato de tipo carácter. Pero acuérdense que cada dato de tipo carácter
¿Ocupa cuántos bytes? 2 bytes. Entonces, él tendría que apartar cuántos espacios de memoria seguidos, 8 bytes. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la máquina? Viene y dice, bueno, aquí me dicen que tengo que almacenar 8 espacios de memoria seguidos. ¿Por qué seguidos? Porque los datos de tipo y los datos de tipo vector obligatoriamente, para que, como estamos trabajando con memoria estática, tienen que estar seguidos para que él pueda saltar de una posición a otra, que prácticamente es como si él estuviera saltando de una dirección a otra, ¿ok? Esto exclusivamente porque estamos trabajando con lo que se llama memoria estática, que es lo que les he estado diciendo. Entonces, cuando estamos trabajando con memoria estática, él aparta los espacios de memoria, todos inmediatamente seguidos uno después del otro, para que él pueda irse moviendo posición por posición, que es lo que nosotros queremos que haga, pero internamente lo que está haciendo es moviéndose de un espacio de memoria a otro, dependiendo del tamaño que tenga ese espacio de memoria, o que nosotros, dependiendo, y eso depende del tipo de datos que esté almacenando, ¿ok? Entonces, aquí le estamos diciendo, mira, voy a almacenar 4 datos de tipo ¿quién? Carácter. Pero acuérdate que los caracteres ocupan ¿cuántos bytes? 2 bytes. Entonces, ahí empezaría allá. Aquí va un byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes. ¿Listo? Entonces, este sería el espacio de memoria que él en un momento dado apartaría. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? Aquí está para mí almacenado un primer byte. Vamos a cambiar, voy a cambiar, ¿sí? Está almacenando un primer carácter. Aquí estaré almacenando un segundo carácter. Hagámoslo así, un segundo carácter. Vamos a hacer que los colores se vean un poquito diferentes. Aquí estaría almacenando, ok. Bueno, esperen acá que empecé a trabajar desde, dijimos que era de acá, ¿no? A partir de acá hasta acá. Entonces, aquí el primer byte. ¿Listo? Sería nuestro primer carácter. Aquí nuestro segundo carácter. Aquí nuestro tercer carácter. Y aquí nuestro último carácter. ¿Listo? Entonces, de acá a acá es los espacios de memoria que él apartó para poder almacenar 4 caracteres, donde todos estos espacios de memoria se manejan bajo el mismo nombre. O sea, todos estos espacios de memoria reciben el nombre de quién? De caracteres, que es el nombre de la variable. Entonces, ¿cuál sería el nombre de mi variable? El nombre de mi variable sería caracteres, ¿sí? ¿Desde caracteres? ¿Desde qué dirección inicia el almacenamiento de la información? Inicia desde la posición 3147. ¿Listo? ¿Hasta dónde iría? Iría hasta 3154. Todo eso lo tiene él en su memoria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo sé exactamente cuántos caracteres y cuánto espacio ocupa cada carácter. El contenido, en este momento sabemos que son caracteres, no tenemos almacenado todavía nada. En este momento sería un null vacío, ¿sí? Y el tamaño en este momento es 8 bytes. ¿Por qué 8 bytes? Porque voy a almacenar 4 caracteres máximo, donde cada carácter va a tener un valor de quién, un espacio de quién, de 2 bytes. ¿Listo? Entonces supongamos que nosotros tenemos que caracteres
es igual, y almacenamos como la palabra, los caracteres que me van de pronto a decir, a describir en un momento dado la palabra hola. Ok. Hola. Ok. Aquí va, comilla. Hola. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a quedar distribuida esta información aquí en la memoria de la máquina? Aquí vendría la letra H, aquí vendría la letra O, aquí vendría la letra L y aquí vendría la letra ¿quién? A. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros escribimos en nuestra máquina, yo quiero ir a caracteres, ¿sí? En la posición 0, ¿qué es lo que sucede? Internamente, lo que sucede es que la máquina se ubica en su dirección, ¿sí? ¿Y cuál es su dirección en este momento? Su dirección en este momento es, ven aquí, a ver, vamos a ingresar ilustraciones, gráficos, acá, líneas, ¿listo? ¿Qué pasó? No. Entonces me queda más fácil que aquí, no me voy a poner a molestar allá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, aquí viene y se ubica en su dirección de memoria. ¿Cuál es su dirección de memoria donde inicia el manejo de la información? Aquí la dirección 3147. ¿Listo? Entonces él se ubica en la 3147. Le estamos diciendo que quiere ubicarse en el carácter que se encuentra en la posición 0. Entonces, ¿qué es lo que hace automáticamente la máquina? Lo que hace la máquina es lo siguiente. Ahí viene y dice, si quiero ubicar en la posición 0, entonces yo sé que su dirección de memoria empieza en 3147. Yo, para irme a esa posición, lo que tengo que hacer es desplazarme a través de las diferentes direcciones. ¿Cuántos desplazamientos yo tengo que hacer? En este experimento no tengo que hacer ningún desplazamiento porque me dice que es la posición 0, ¿sí? Pero cada uno de esos desplazamientos, ¿cuántos bytes son? Son 2 bytes, ¿listo? Entonces, él hace esta operación y le da simplemente 3147. ¿Qué significa? Que lo que hace es que visualiza el contenido que hay ahí en esa ubicación porque no le está diciendo que se mueva. Pero supongamos que nosotros le decimos que queremos ver la información que hay en caracteres en la posición 2. Entonces él simplemente lo que hace es, dice, bueno, caracteres en la posición 2. ¿Qué hacemos? Yo sé que mi posición inicial es 3147. ¿Cuántas posiciones me tengo que desplazar? 2. ¿Listo? ¿Cuántos espacios de memoria? 2. ¿Eso cuánto me da? 3151. ¿Listo? Entonces, él viene y se ubica en 3161, que tenemos aquí, ¿sí? Se ubica en 3151 y me muestra en este momento el valor de quién? De la letra hola. Entonces, miren que por eso es que nosotros tenemos que utilizar en un momento dado una instrucción repetitiva que empiece desde el valor de 0 hasta la longitud máxima que el vector hayamos dicho que vamos a declarar para poder hacer que él internamente vaya haciendo estas operaciones y sepa dónde ubicarse. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Para nosotros está relacionado, por eso en un momento dado, que cada una de estas direcciones está asociada a una posición, ¿cierto? A un índice. Y ese índice para nosotros, ¿sí? Aquí en este caso sería índice 0,
Aquí en este caso para nosotros sería el índice 1. Aquí en este caso para nosotros sería el índice 2. Estos dos de acá. Índice 2. Y aquí este sería aquí el índice 3. Pero cada uno de esos índices para nosotros, para la máquina, tiene un sentido también, ¿sí? Y nosotros hacemos esto es básicamente para que la máquina, ¿sí?, pueda ubicar y mostrarnos a nosotros cuál es el contenido que nosotros queremos ver asociado a quién, a una posición, pero con respecto a ella está ubicando, es una dirección de memoria, ¿ok? Entonces, esto es básicamente lo que sucede cuando nosotros estamos trabajando en memoria, cuando estamos trabajando con un dato de tipo estructurado, vector, que tiene una memoria, ¿quién? Estática. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ahora nosotros vamos a trabajar con una variable de tipo matriz, que también dijimos que ya es memoria también estática, o sea que ya yo debo saber de antemano cuántos datos máximos voy a almacenar. Y vimos que en Java una matriz es un vector que por dentro tiene un vector. Un vector que por dentro tiene un vector. Es un vector de vectores. ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos a crear una matriz, tenemos que saber que internamente la máquina lo que va a hacer es guardar espacios de memoria contiguos, donde todos esos espacios de memoria contiguos internamente va a poder diferenciar en qué momento empieza un vector y en qué momento empieza otro. Y si se acuerdan, cada uno de esos vectores es como si nosotros estuviéramos identificando quién, una fila. Entonces, lo que sucede es que cuando nosotros en un momento dado decimos que vamos a crear una fila de 3×3, una matriz de 3×3, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Así es como mentalmente nosotros lo vemos. ¿Listo? Esta es la forma como nosotros lo vemos mental. Pero para la máquina es simplemente, este es un vector, este es otro vector y este es otro vector. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con dos subíndices, el primer subíndice lo que me indica a mí es ubicarme, cuando tenemos subíndices X y Y, aquí subíndices X y subíndice Y, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede básicamente es que nosotros le estamos diciendo con el subíndice X en qué vector se ubica, en qué vector me ubico, ¿sí? Y el subíndice Y, le estamos diciendo en qué posición del vector me ubico. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Esta es la forma como nosotros lo vemos, el esquema mental que se nos hace fácil poderlo ver. Pero internamente la máquina es un vector, ¿cierto? Que por dentro tiene varios vectores. ¿Listo? Entonces, supongamos que vamos a crear una matriz de caracteres. Entonces, pongamos aquí que aquí tenemos A, B, C, D, E, F. Así es como nosotros la vemos. G, H, I. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos la declaración del dato de tipo matriz, nosotros diríamos char caracteres M, digamos que M de matriz, y vuelve y juega. Si nosotros decimos esto, le estamos diciendo a nuestra máquina, oye, necesitamos que vayas y verifique si tiene suficiente espacio de memoria contiguos uno inmediatamente después del otro. Y va y verifica y dice, sí, sí tengo suficiente espacio de memoria. Ah, genial, listo. Entonces ahora, si ya verificaste, necesito que me apartes new char, perdón, new char 3 y 3. ¿Qué le estoy diciendo a la máquina? Necesito que vaya y me aparte cuántos espacios de memoria. Le digo que me aparte 3 filas, donde cada fila
¿sí? Va a tener por dentro, ¿cuántos bytes? 2 bytes, ¿cierto? ¿Sí? Pero adicionalmente a eso, tiene que además tener un tamaño, la fila, que es el vector, que es este. Entonces, aquí le estoy diciendo cuántos vectores. Entonces, él dice, bueno, aparentemente deberían ser cuántos espacios que tengo que apartar. 6. No, no son 6, porque no es un carácter que vas a almacenar. Son 3 caracteres por cada una de estas filas. Entonces, él empieza. Pongamos, aquí va el primer carácter del primer vector. 1, 2 y 3. ¿Listo? Pongámosle un color. Y ahí tiene mi primer vector. Ahora, 1, 2, 3. ¿Sí? 1, ok. 1, 2, 3. Aquí tendríamos nuestro siguiente vector. Y aquí tendríamos nuestro siguiente vector. 1, 2, 3. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Aquí tendríamos nuestro siguiente vector. ¿Por qué le dijimos que cuántos vectores iba a haber? 3 vectores, pero cada vector por dentro va a almacenar cuántos datos, 3. Y cada dato que va a almacenar, ¿cuántos bytes ocupa? 2 bytes. ¿Ok? Entonces, miren la importancia o lo genial que nos permite ahora trabajar estos lenguajes de programación de muy alto nivel, que nosotros no tenemos que ponernos en esta tarea que se está poniendo internamente en la máquina ya solita. En un momento dado, cuando nosotros empezamos a trabajar, nosotros éramos los responsables de apartar todos estos espacios de memoria, de estarlos liberando, de estar optimizando, de estar moviéndonos posición por posición, teniendo en cuenta el tamaño y sabiendo que de pronto por alguna equivocación liberábamos algún espacio de memoria y se perdía información. Entonces la belleza con el transcurso de los tiempos es que esto ya no les corresponde al programador, sino que automáticamente ya cuando nosotros hacemos este instanciamiento, ya la máquina se encarga de hacerlo y él se encarga de hacer todo lo que tiene que hacer con liberar memoria cuando no se utiliza, optimizar la dirección, saber dónde está, sin que nosotros hagamos esto. Simplemente lo que nosotros hacemos es podernos mover a través de ellos, utilizando ¿quién? Nuestros ciclos. Entonces, bajo este aspecto, todos estos espacios de memoria tienen exactamente el mismo nombre. ¿Listo? Todos ellos se llaman igual. ¿Listo? Y ya eso lo sabemos. Todos ellos tienen el mismo nombre, todos ellos se llaman igual y todos ellos están representando ¿a quién? Están representando a la variable que en este momento se llama ¿quién? Caracteres m. Listo. Entonces aquí mi variable se llama caracteres m. Bueno, empieza su ubicación en la dirección 4144 y va a terminar en la 4161. ¿Listo? Su contenido en este momento sí lo tenemos ya. Aquí tenemos A, aquí tenemos B, aquí tendríamos C, aquí tendríamos D, aquí tendríamos la E, aquí tendríamos la F, aquí tendríamos la G, aquí tendríamos la H, y aquí tendríamos la I. ¿Listo? Ahí ya tenemos nuestro contenido, ya lo tenemos aquí, ya lo pusimos. Vamos, listo. Y aquí ya, entonces el tamaño sería 3, ¿cierto? 3 filas, ¿cierto? Pero cada fila tiene
3 columnas y cada columna tiene 2 bytes. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que ya está la información. Entonces, cuando el computador nos dice a nosotros que está fuera de rango, es muy fácil para él poderlo suponer. ¿Por qué? Supongamos que yo le digo que quiero ubicarme en una posición que no exista, ¿cierto? Quiero ubicarme en la posición, supongamos, en caracteres, en la posición en el subíndice 4, ¿no? Y en la posición 0. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es lo primero que va a venir es ubicarse en el vector ¿quién? 4. ¿Listo? Entonces, vector. Si yo digo por 0, me ubica aquí. ¿Cierto? Por 1, me va a ubicar en dónde? Aquí, porque estamos hablando de vectores. ¿Ok? Que es exactamente lo mismo que yo hice aquí. Entonces, él diría en la posición 31, aquí 41, 44. Lo multiplicamos por ¿quién? Por 0. ¿Cierto? Pero no lo voy a multiplicar por 2, aquí lo multiplicaría ¿quién? Por 3, entonces, ¿listo? Entonces si me dicen la posición 0, es como se ubica aquí, porque simplemente lo multiplicaríamos aquí por 0, como lo hice inicialmente, ¿listo? Entonces me ubica aquí, pero cuando le digo por 4, entonces él me iría a multiplicar y el valor me daría 4162, porque aquí estamos 0, o sea, 1, 2, 3 por 4 me haría aquí en la posición 4162. Cuando él viene y dice 4162, eso para mí no existe. Ese espacio de memoria, tú no me dijiste que lo tenía que tener almacenado. Tú solamente me dijiste que yo tenía que llegar hasta 4161.